Hola, buenas tardes. Me voy a presentar. Mi nombre es María Marcela Amaro. Bueno, yo soy su profesora de geografía. Soy la profesora de los 3 segundos. Bueno, espero que ustedes se encuentren bien con sus respectivas familias, eh, atravesando esto que nos toca, que bueno, que tenemos que verlo a pesar de todo como un gran desafío y un aprendizaje, tanto para ustedes como para mí. Porque ustedes quizá manejan mucha tecnología, pero en este tipo de cuestiones tecnológicas quizá no hayan trabajado tanto. Bueno, yo, digamos, las expectativas que tengo en relación a esta presentación es básicamente decirles lo que les hubiera dicho si nos hubiéramos visto personalmente como hubiera correspondido. En primer lugar, que entiendo que geografía es complicado para ustedes en segundo año, debido a que ustedes no han tenido geografía en primer año. Y si bien sé del trabajo de las profesoras en primer año, hay cositas que por ahí faltan ajustar. Entonces yo lo que preferiría es que tuvieran a mano siempre, ante cualquier duda, para consultar los materiales de lectura que hayan manejado el año pasado. También si otra de los consejos y otra de las cuestiones que yo les hubiera pedido en el primer día de clases es que se compraran un mapa físico-político del continente americano. ¿Por qué físico-político? Bueno, porque nos va a mostrar, además de la división de estados, o sea, de cada uno de los países de América, también el relieve. O sea, yo les voy a mostrar de un atlas que tengo, ¿sí?, cómo sería el modelo. Este es un mapita político, es el que vamos a empezar a trabajar en esta tercera entrega. Pero también hay otros mapas temáticos que lo que muestran es, por ejemplo, el relieve, ¿sí? Como en este caso, el mapa físico-político, ¿sí? Bien, yo les aconsejo que se compren un físico-político número 10, por ahí de los que vienen de editorial Rivadavia o Triunfante, que son muy buenos mapas, y los invito a que cada cuestión que ustedes marquen, digamos, o que tengan que localizar en función a las consignas que nosotras le vamos indicando, bueno, que ustedes tengan bien presente que necesitan trabajar sí o sí con mapa. Entonces está bueno que nos acostumbremos al uso del mapa. Bueno, también otra de las cosas que siempre digo es que sé perfectamente que si hubiéramos estado juntos en el aula, les diría que la única que le gusta geografía es a mí. Pero bueno, yo lo que los invito es que tratemos juntos de indagar y de recorrer este camino que nos toca, y que, bueno, que, digamos, no nos pongamos en esa postura quizá de que no me gusta, mejor no la estudio, no la preparo, porque es mucho más complicado y es doble trabajo. Entonces, bueno, yo sé que ahora las cuestiones son diferentes porque estamos en casa y quizá haya un papá, una mamá, un hermano, alguien o un tutor, alguien que nos pueda dar una mano, o entre los mismos compañeros se pueden llegar a dar una mano, pero de todas maneras nunca dejen de sacar las dudas conmigo, en las dificultades que tengan en la construcción o en la confección de los distintos trabajos prácticos. Bueno, ahora voy a compartir pantalla, porque hay un par de cuestiones que quiero aclarar con ustedes, ¿sí? Bien, vamos a ver si sale. Bien. Yo lo que les quería, digamos, mostrar era, en principio, hacerles una devolución, si bien no he corregido todavía todos los trabajos, porque cuesta, da mucho trabajo por el hecho de que, bueno, estamos en distintos establecimientos educativos, pero sí lo que he visto, y lo hemos charlado un poquito con la otra profesora, con la profesora de segundo C, es que ha habido errores conceptuales importantes para destacar, y por eso que yo les invito justamente a esta cuestión que tiene que ver con repasar los contenidos básicos dados en primer año, ¿sí? Entonces, yo no sé si ustedes ahí tienen a mano por ahí el material de la primera actividad, pero bueno, como ustedes van a ver esto grabado, después lo van a poder ir buscar y lo van a revisar.
Este es un mapa político, el que se adjuntó en el trabajo, y ustedes lo que tenían que marcar era algo muy sencillo, con marcar los océanos, Pacífico, que están al oeste de América, el glaciar ártico que está al norte y el Atlántico que está al este, el mar Argentino, que es el mar que baña las costas de nuestro país, ¿sí? Y las líneas importantes. Y acá por ahí es que hubo un poquito de errores, ¿sí? Nosotros no tenemos que olvidar que el Ecuador, ¿sí? Que ustedes lo tienen marcadito aquí, la línea de los 0 grados de que marcan la latitud y que hace que América se encuentre en los dos hemisferios, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, esa era una de las líneas que ustedes tenían que indicar con color o marcar en el mapa, ¿sí? Los círculos polares, bueno, en este caso nosotros vamos a reconocer uno solo, que es el círculo polar ártico, porque América no llega a estar atravesada por el círculo polar antártico porque toca el continente antártico, pero no al extremo sur de América del Sur. Y los trópicos, el trópico de Cáncer, que está en el hemisferio norte, ¿sí? Aquí, y el trópico de Capricornio, que está en el hemisferio sur, que pasa por el norte de nuestro país, ¿sí? Nosotros ahora estamos en una estación, que es la estación del otoño, y digamos, es el momento en que los rayos del sol están dando sobre la línea del Ecuador. Nosotros en este momento tenemos los días iluminados, duran la misma cantidad de horas que el día a oscuras. Por eso esta etapa se denomina equinoccio. Equi de igual, noccio de noche, la misma duración los días que las noches. Entonces, ahí vimos errores en la localización de esos paralelos importantes. Por eso les invito a que ustedes consulten con las lecturas obligatorias del año pasado. Y en función de que ustedes, una vez que localizaron esas líneas astronómicas, bueno, tienen que leer las características territoriales de América y la división política, y bueno, digamos, si ustedes marcaron bien la línea del Ecuador, pueden responder bien qué países son atravesados por la línea del Ecuador, ¿sí? Entonces, si volvemos nuevamente a la parte del trabajo, vamos a ver que la línea del Ecuador pasa por países como Brasil, ¿sí? Pasa justamente por Ecuador, de ahí la denominación, por el sur de Colombia, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, pero sí, ¿qué pasa? Si nosotros marcamos las líneas al revés o mal, y bueno, ahí vamos a cometer los errores, ¿sí? ¿Qué países están atravesados por el trópico de Cáncer y el de Capricornio? O sea, en el hemisferio norte, el trópico de Cáncer, ¿qué territorios recorre? Y el de Capricornio, también en el hemisferio sur. ¿Qué países no tienen salida al mar? O sea, que no están bañados por ninguno de los 3 océanos que marcamos, que, bueno, son 2 países que están en América del Sur, que son Bolivia y Paraguay. ¿Qué países de América tienen salida a 3 océanos, o sea, al Pacífico, al Ártico y al Atlántico? Bueno, esos 3 países son Estados Unidos y Canadá. Y ustedes miran, no, profesora, ¿cómo va a ser Estados Unidos? Sí, Estados Unidos sí, ¿por qué? Porque tenemos este territorio que es el de Alaska, que forma parte de Estados Unidos, ¿sí? Y entonces está bañado por el Océano Ártico también, ¿sí? Entonces, al igual que Canadá, está bañado por el Océano Ártico, el Atlántico y el Océano Pacífico. ¿Cuáles son? Enumerar 4 países que sean bioceánicos, bueno, que tengan salida al Atlántico y al Pacífico, ¿sí? Bueno, ahí ya pueden fijarse, un ejemplo es, por ejemplo, México, ¿sí? Que si bien está bañado por el Golfo de México, es un área que tiene conexión con el Océano Atlántico, ¿sí? Bueno, después, ¿en qué países se encuentran los puntos extremos de América? Para eso tenemos la ayudita, ¿sí? Del mapa, que acá nos muestra justamente esos puntos extremos, ¿sí? El punto extremo norte, el sur, el este y el oeste. Ahí es un poco como para trabajar la lectura de mapa, no tenemos que olvidarnos nosotros que geografía no se puede estudiar sin mapa, siempre tienen que tener en cuenta esta cuestión, chicos, que el mapa es el mejor machete, es el machete permitido, y que cuando uno sabe leerlo, interpretarlo, ya después no se olvida. Por eso es que yo les digo que se compren un mapa número 10, y que todo esto que yo les estoy dando ahora oralmente en esta devolución, ustedes lo tengan presente y lo vayan marcando ya con lápiz, en ese mapita. ¿Qué países de América del Sur no limitan con Brasil? O sea, prácticamente todos los países de América del Sur limitan con Brasil, excepto 2, que son Ecuador y Chile.
¿Qué países tienen el mismo nombre que su capital? Bueno, ahí podemos citar un ejemplo como Panamá, pero bueno, hay otros países, ¿sí?, que podemos buscar. ¿Y qué países de América tienen en todo su nombre la misma letra vocal? Bueno, Panamá sería un ejemplo, las Islas Bahamas serían otro ejemplo, Canadá es otro ejemplo, o sea, es una sola vocal y que es la misma, que es la letra A, ¿sí? Bien, esto es como para ir más o menos, digamos, teniendo en cuenta un poquito lo que fue la entrega de la clase número 2. Ahora les voy a ir anticipando lo que es la clase número 3, que es la que ustedes van a tener a partir del día lunes y que tiene como fecha máxima de entrega el día 20 de abril, ¿sí? Acá es entender el continente como una unidad, ¿sí? O sea, como ese mapita que yo a ustedes les digo que se tiene que comprar. Y ese mapita lo que tiene en particular es que, o sea, este continente que está representado en ese mapa en realidad, es que es un espacio que ha sido un territorio colonial, ¿sí? O sea, ha habido potencias europeas que han colonizado a este continente. Por un lado España, por otro lado Portugal, por otro lado, si vamos al sector norte del continente, el Reino Unido. Entonces eso va a tener un impacto en este territorio, porque obviamente lo primero que vamos a notar son diferencias lingüísticas, o sea, en el idioma, y mucho más aún si tenemos en cuenta que acá había una población anteriormente, una población aborigen, pueblos autóctonos que ya estaban y tenían un idioma y tenían una identidad que se identificaban como un pueblo, ¿sí? Entonces, frente al choque con el conquistador, bueno, las cosas van a cambiar. Entonces, por esa razón, nosotros podemos hablar dentro de este territorio que se manifiesta como único porque es un continente, a su vez tiene otras cuestiones que tiene que ver que tuvo un poblamiento desde afuera, o sea, desde afuera del continente fue poblado, y que eso ha traído como consecuencia una división cultural muy marcada, ¿sí? Entonces, por eso que a nosotros en este trabajo práctico, nosotros con la profesora Aymara Zanotti los invitamos a reflexionar acerca de cómo nosotros podemos hacer distintas regionalizaciones dentro de lo que es el continente americano. Bien, entonces, volvemos nuevamente, ¿no es cierto?, a el material que se adjunta, que es el material de lectura, que acá el título un poquito nos anticipa de qué se trata la cosa, que es un continente, distintas Américas, ¿sí? Bien, y acá les habla, ¿no es cierto?, de una división física, teniendo en cuenta determinados rasgos del territorio, que tienen que ver con un proceso de evolución geológica del territorio americano y que permite hacer una distinción. Y la otra que hablábamos, cultural, ¿sí? Culturalmente hay distintos nombres de América. Básicamente hay una gran subdivisión que es la América anglosajona, que ustedes van a ver acá, y la América Latina, justamente porque es muy marcada la diferencia entre esos pueblos y que justamente tiene que ver el idioma, ¿no es cierto? Uno ve que Estados Unidos, si bien puede haber minorías, en realidad el idioma es el inglés, por más que haya una comunidad hispana muy importante. Lo mismo ocurre con Canadá, se habla inglés y también se habla francés. Pero en el resto de América lo que se habla es básicamente el español, con excepción de Brasil, que se habla el portugués. Entonces, eso tiene que ver con ese pasado colonial. Entonces, lo que nosotros armamos con la profesora, digamos, para hacer algo un poco más sencillo y para que a ustedes les dé tiempo esta semana también para reformular o reforzar lo que yo les acabo de explicar en función de la tarea número 2, que son, tienen que realizar una lectura del texto, un continente de distintas Américas, y responder cuál es el origen del término América, por qué el autor afirma que no es sencillo hablar de una sola América, y es un poco lo que les estuve explicando recién, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver justamente con ese impacto que ha tenido la colonización. ¿Cuáles son las características que definen a la América física? Son básicamente, nosotros cuando hablamos de la América física, hablamos de 3 Américas: América del Norte, América Central, América del Sur. Cuando hablamos de criterio cultural, hablamos de 2 Américas: América anglosajona
y América Latina. Y ustedes van a ver que América Latina, la división está en el límite político entre México y Estados Unidos. Ustedes tienen el mapa político ya incluido en la guía, así que eso lo pueden usar. Y si además se compran un mapa físico-político número 10, mejor todavía. ¿Qué otras divisiones podemos reconocer en el continente y fundamental? Bueno, justamente son esas otras que podemos reconocer dentro de lo que es de América Latina. ¿Por qué el Caribe se lo incluye en América Latina? Ustedes van a ver que tiene un apartadito ahí en el texto que les habla en particular del Caribe. Y acá lo que tienen que hacer es justamente observar este mapa, ¿sí? Estos mapitas que están pintados, y en estos mapas pintados refleja el contenido de los párrafos anteriores, para que ustedes sepan discernir cuáles de estos corresponden a Hispanoamérica, a América anglosajona, a América Latina, ¿sí? O a Iberoamérica. Bien, y después tenemos la actividad número 2, que acá los invitamos a jugar un poco más, en el sentido de que, bueno, si ya sabemos cómo tenemos esa división, se les pide que el criterio físico justifiquen, o sea, ¿por qué México, o por ejemplo, tomemos Chile, está en América del Sur? Bueno, ¿por qué? ¿Sí? O sea, pertenece a América del Sur. ¿Sí? Entonces eso lo van a tener en el contenido de la lectura. Y el criterio cultural y social, bueno, lo van a ver que está en América Latina. Lo mismo tiene que, digamos, que hacer este tipo de práctica con los otros países, con México, con Brasil, con Estados Unidos, Cuba, Antigua Barbuda, Honduras, Surinam y nuestro país, ¿sí? Entonces, para eso tienen la ayudita, como ya les digo, ven, acá, del mapita, ¿sí? En el que justamente, digamos, se amplía la divisoria, y entonces a ustedes del mapa tienen otro tipo de perspectiva que les permite mucho más, digamos, analizarlo, ¿sí? Bien, entonces, volvamos nuevamente. Esas son las tareas que yo quiero que trabajen, que ejerciten mucho, mucho todo lo que tiene que ser el trabajo de mapa. Insisto, no se puede hacer geografía sin mapa, ¿sí? Entonces, yo, digamos, lo que ustedes marquen en este mapita que tienen en el trabajo, quiero que lo ejerciten también, los invito a que los ejerciten también en casa, en el mapa número 10, ¿sí? Bien, así que bueno, espero que, digamos, si hay algún tipo de duda, nosotros podamos ir, digamos, las van escribiendo, me van escribiendo en esos mensajes, digamos, privados que tenemos dentro del Classroom, y de manera tal de poder ir resolviéndolo, o también a partir de otro nexo que tenemos nosotros que es muy bueno, que es Juliana, que es nuestra tutora, y entonces ella es la que nos va a ayudar también a transitar este periodo de la mejor manera posible. Bueno, les mando un saludo, ¿sí? Y espero que con estas explicaciones haya menor margen de error, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase.